Capítulo 454. Anemias megaloblásticas. La anemia megaloblástica describe un conjunto de trastornos causados por una alteración en la síntesis del ácido desoxirribonucleico. Los eritrocitos son más grandes de lo normal en todos sus estadios de desarrollo y se observa asincronía en la maduración entre el núcleo y el citoplasma. El retraso del desarrollo nuclear se hace cada vez más evidente a medida que se producen las divisiones celulares. Los precursores mieloides y plaquetarios también se ven afectados, y en la médula ósea con frecuencia se observan metamielocitos y bandas de neutrófilos. A menudo existe leucopenia y trombocitopenia asociadas. En la extensión de sangre periférica destacan los eritrocitos grandes, a menudo ovalados, con aumento del volumen corpuscular medio. También es característica la presencia de neutrófilos hipersegmentados, muchos de los cuales presentan más de 5 lóbulos. La mayoría de los casos de anemia megaloblástica infantil se deben a deficiencias de ácido fólico o vitamina B12, cobalamina, vitaminas esenciales para la síntesis del ácido desoxirribonucleico. Es raro que estas anemias sean secundarias a errores innatos del metabolismo. Las anemias megaloblásticas debidas a malnutrición son relativamente raras en Estados Unidos de América, pero importantes en el resto del mundo. Ver capítulos 46 y 447. 454. 1. Deficiencia de ácido fólico. El ácido fólico, o ácido teroilglutámico, está compuesto por ácido teroico conjugado con ácido glutámico. Los folatos activos biológicamente derivan del ácido fólico y sirven como receptores y donantes de un carbono en muchas vías biosintéticas. Para formar compuestos funcionales, los folatos deben reducirse a tetrahidrofolatos en un proceso catalizado por la enzima dihidrofolato reductasa. Como tal, resultan fundamentales para la replicación del ácido desoxirribonucleico y la proliferación celular. Al igual que otros mamíferos, los humanos no pueden sintetizar folato y dependen de fuentes dietéticas, entre las que se encuentran los vegetales verdes, las frutas y las vísceras de animales, por ejemplo, hígado, riñón. Los folatos son termolábiles e hidrosolubles, por lo que la ebullición o el calentamiento de los alimentos con folato reducen su contenido en este. En la naturaleza, los folatos se encuentran en formas poliglutamadas, cuya absorción es menos eficiente que la de las formas monoglutamadas, es decir, ácido fólico. Los folatos poliglutamados de la dieta son hidrolizados a folatos simples, que son absorbidos principalmente en el intestino delgado proximal por un sistema específico mediado por transportadores. Los folatos circulan por el torrente circulatorio y son captados por las células principalmente en forma de metiltetrahidrofolato no conjugado, que posteriormente se reconjuga, poliglutamado, en la célula. Existe una circulación enterohepática activa. Aunque es infrecuente, la anemia megaloblástica secundaria a una deficiencia de folato muestra una incidencia máxima a los 4 a 7 meses de edad, algo más pronto que la anemia por deficiencia de hierro, aunque ambos cuadros pueden aparecer de forma simultánea en los lactantes malnutridos. Etiología. La deficiencia de ácido fólico puede ser consecuencia de un aporte insuficiente, de una disminución de la absorción de folatos o de trastornos congénitos o adquiridos de su metabolismo o transporte. Aporte insuficiente de folato. En Estados Unidos, la anemia secundaria a un aporte de folatos insuficiente suele manifestarse en situaciones clínicas asociadas a un incremento de las necesidades vitamínicas, por ejemplo, embarazo, periodos de crecimiento acelerado, hemólisis crónica. Las necesidades de folato aumentan de manera importante durante el embarazo, en parte para satisfacer las necesidades fetales, por lo que las deficiencias son frecuentes en las madres, especialmente en situaciones de pobreza o desnutrición. Los suplementos de folato se recomiendan desde el comienzo del embarazo para evitar defectos del tubo neural y para satisfacer las necesidades del feto en desarrollo. Afortunadamente, las madres con déficit de folato no suelen dar a luz niños con déficit clínico de folato porque existe transferencia selectiva de folato al feto a través de receptores de folato placentarios. El crecimiento rápido tras el nacimiento aumenta las necesidades de ácido fólico y los lactantes prematuros o enfermos y aquellos con algunos trastornos hemolíticos presentarán unas exigencias de folato especialmente altas.
La leche materna, las leches maternizadas y la leche pasteurizada de vaca aportan una cantidad adecuada de ácido fólico. La leche de cabra es deficiente y se deben aportar suplementos cuando sea la comida principal del lactante. Salvo que se aporten suplementos, la leche en polvo puede ser una mala fuente de ácido fólico. La causa más frecuente de déficit de folato en los niños mayores es la malnutrición, y los pacientes con hemoglobinopatías, infecciones y o malabsorción presentan un riesgo superior. Dadas las limitadas reservas de folato en el cuerpo, la deficiencia puede aparecer con rapidez en individuos malnutridos. Cuando se ingiere una dieta exenta de folatos, aparece una anemia megaloblástica a los 2 a 3 meses. Disminución de la absorción de folato. La malabsorción por diarrea crónica o por enfermedad inflamatoria intestinal difusa puede causar deficiencia de folato. En ambas situaciones, una parte de la reducción de absorción de folatos podría deberse a una alteración de la actividad de la folato conjugasa. La diarrea crónica también interfiere con la circulación enterohepática de folatos, potenciando así la pérdida de estos a causa de su rápido tránsito intestinal. En la enfermedad celíaca, en las enteritis infecciosas crónicas y en las fístulas enterointestinales pueden producirse anemias megaloblásticas por deficiencia de folato. La cirugía intestinal previa es otra causa potencial de disminución de la absorción de folato. Algunos fármacos antiepilépticos, por ejemplo, fenitoína, primidona, fenobarbital, pueden alterar la absorción de ácido fólico y muchos pacientes tratados con estos medicamentos tienen concentraciones séricas bajas. La anemia megaloblástica franca es rara y responde de modo eficaz a la administración de ácido fólico, incluso cuando se sigue administrando el fármaco responsable. La ingesta alcohólica abusiva también se ha asociado con la malabsorción del folato. Alteraciones congénitas del metabolismo y el transporte del folato. Los errores congénitos del metabolismo y el transporte del folato son raros pero pueden ser mortales. Entre los que cursan con anemia megaloblástica se encuentran la malabsorción hereditaria de folato y ciertas deficiencias enzimáticas sumamente raras. La malabsorción hereditaria de folato es un trastorno autosómico recesivo relacionado con varias mutaciones con pérdida de función del gen CCL46A1, que codifica el transportador de folato acoplado a proteínas. La malabsorción hereditaria de folato se ha asociado con la incapacidad para absorber ácido fólico, 5-tetrahidrofolato, 5-metiltetrahidrofolato o 5-formiltetrahidrofolato, ácido folínico. Puede debutar a los 2 a 6 meses de edad con anemia megaloblástica y otras deficiencias, incluidas infecciones y diarrea. Los trastornos neurológicos, atribuibles a una deficiencia de folato en el sistema nervioso central, incluyen convulsiones, retraso del desarrollo y retraso mental. Se produce un trastorno del transporte de folato en el intestino y el plexo coroideo del encéfalo. Las concentraciones de folato en plasma y líquido cefalorraquídeo son muy bajas, por lo que se pierde la relación normal 3:1 entre el folato del líquido cefalorraquídeo y el plasma. El tratamiento, específicamente en el contexto de una malabsorción hereditaria de folato, suele consistir en la administración de folato parenteral, aunque la administración oral ha sido útil en algunos casos. Los folatos reducidos son más eficaces que el ácido fólico. Se debería mantener una cantidad suficiente de folato tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo para evitar complicaciones importantes. La anemia megaloblástica en la malabsorción hereditaria de folato puede revertirse con unas concentraciones relativamente bajas de folato sérico, pero puede resultar especialmente difícil conseguir concentraciones adecuadas de folato en el líquido cefalorraquídeo, y puede ser necesario administrar dosis muy elevadas de folato. La deficiencia funcional de metionina sintasa puede deberse a mutaciones que afectan a la función de la metionina sintasa reductasa o la metionina sintasa. Estos trastornos son autosómicos recesivos y se caracterizan no solo por anemia megaloblástica, sino también por atrofia cerebral, nistagmo, ceguera y alteración del tono muscular. Ambos cuadros responden a la administración de hidroxicobalamina más betaína con resultados clínicos variables. La deficiencia de dihidrofolato reductasa es extremadamente infrecuente y se asocia a mutaciones homocigotas del gen dihidrofolato reductasa. Los síntomas clínicos incluyen anemia megaloblástica y manifestaciones neurológicas.
Aunque el déficit de la metilentetrahidrofolato reductasa es la alteración congénita más frecuente del metabolismo del folato y los casos graves cursan con complicaciones neurológicas y vasculares, no se asocian con anemia megaloblástica. Anomalías del metabolismo de los folatos producidas por fármacos. Existen varias sustancias cuyo efecto farmacológico primordial es la actividad antifolato, por lo que producen habitualmente anemia megaloblástica. El metotrexato se une a la dihidrofolato reductasa e impide la formación de tetrahidrofolato, la forma activa del folato. La pirimetamina, utilizada en el tratamiento de la toxoplasmosis, y la trimetoprima, usada como tratamiento de varias infecciones, pueden inducir una deficiencia de ácido fólico y, ocasionalmente, una anemia megaloblástica. El tratamiento con ácido folínico, 5-formiltetrahidrofolato, suele dar buenos resultados. Manifestaciones clínicas. Además de las características habituales de la anemia, los lactantes y los niños con déficit de folato se encuentran irritables, no ganan peso de forma adecuada y tienen diarrea crónica. En los casos avanzados aparecen hemorragias por trombopenia. La malabsorción congénita de folato y otras causas raras de déficit de folato pueden asociarse con hipogamaglobulinemia, infecciones graves, retraso del crecimiento, alteraciones neurológicas y retraso cognitivo. Pruebas de laboratorio. La anemia es macrocítica, volumen corpuscular medio más de 100 femtolitros. Es común encontrar eritrocitos de forma y tamaño variados, ver figura 447, 4b en capítulo 447. El recuento reticulocitario es bajo y a menudo se encuentran eritrocitos nucleados que muestran la morfología megaloblástica en sangre periférica. Raramente puede existir neutropenia y trombocitopenia, sobre todo en pacientes con deficiencias graves y de larga duración. Los neutrófilos son grandes y algunos tienen núcleos hipersegmentados. La médula ósea es hipercelular, debido a la hiperplasia eritroide, y las alteraciones megaloblásticas son importantes. También se reconocen grandes precursores de neutrófilos anormales, metamielocitos gigantes, con citoplasma vacuolado. Las concentraciones normales de ácido fólico sérico oscilan entre 5 y 20 nanogramos por mililitro y en la deficiencia son inferiores a 3 nanogramos por mililitro. Las concentraciones de folato en los eritrocitos son el mejor indicador de una deficiencia crónica. La concentración normal de folato en los eritrocitos es 150 a 600 nanogramos por mililitro de concentrado de hematides. Las concentraciones séricas de hierro y vitamina B12 son normales o altas. La actividad de la lactato deshidrogenasa sérica está marcadamente elevada, lo que indica una eritropoiesis ineficaz. Tratamiento. Una vez establecido el diagnóstico de deficiencia de folato, el ácido fólico se puede administrar por vía oral o parenteral en dosis de 0,5 a 1 miligramos por día. Si el diagnóstico es dudoso, se pueden administrar pequeñas dosis de ácido fólico, 0,1 miligramos por día, durante una semana, como prueba diagnóstica, ya que es de esperar una respuesta hematológica en 72 horas. Las dosis de folato más de 0,1 miligramos pueden corregir la anemia por déficit de vitamina B12, pero tienden a agravar las alteraciones neurológicas asociadas. En la mayoría de las ocasiones en los países desarrollados, rara vez se precisa esta prueba terapéutica para diferenciar estas dos causas de anemia megaloblástica, porque suele ser fácil determinar las concentraciones sanguíneas de vitamina B12 y de ácido fólico. La administración de ácido fólico, 0,5 a 1 miligramos por día, debe mantenerse durante 3 a 4 semanas hasta que se haya logrado una respuesta hematológica definitiva. Se recomienda un tratamiento de mantenimiento con un preparado multivitamínico, que contenga 0,2 miligramos de folato. Como se comentó antes, en los pacientes con malabsorción hereditaria de folato pueden ser necesarias dosis muy elevadas de folato. Las transfusiones solo están indicadas cuando la anemia es grave o el niño está muy enfermo. 454, 2. Deficiencia de vitamina B12, cobalamina. La vitamina B12, un término genérico que incluye todas las cobalaminas con actividad biológica, es una vitamina hidrosoluble con un átomo de cobalto central funcional y un anillo plano de corrina.
La metilcobalamina y la adenosylcobalamina son los derivados con actividad metabólica, que sirven como cofactores en dos reacciones metabólicas esenciales. La metilación de la homocisteína a metionina, mediante la metionina sintasa, y la conversión de la metilmalonilcoenzima A-CoA, a succinil-CoA, mediante la L-metilmalonil-CoA mutasa. Los productos y las sustancias intermedias de estas reacciones enzimáticas son clave para la síntesis del ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico y las proteínas. La cobalamina se sintetiza exclusivamente por microorganismos y las personas dependen de las fuentes de la dieta, los productos animales incluidos la carne, los huevos, el pescado y la leche, para satisfacer sus necesidades. Al contrario de lo que ocurre con el folato, los niños mayores y los adultos poseen reservas suficientes de B12 para 3 a 5 años. Sin embargo, en los niños pequeños nacidos de madres con depósitos reducidos de vitamina B12, pueden aparecer signos clínicos de deficiencia de cobalamina en los 6 a 18 primeros meses de vida. Metabolismo. En condiciones normales, la cobalamina se libera de las proteínas de la comida en el estómago a través de la digestión péptica. La cobalamina se une a la aptocorrina, una glucoproteína de la saliva. Este complejo accede al duodeno, donde la aptocorrina es digerida por proteasas pancreáticas y la cobalamina es liberada. A continuación la cobalamina se une al factor intrínseco, otra glucoproteína producida por las células parietales gástricas. El complejo cobalamina factor intrínseco penetra posteriormente en las células mucosas del ileón distal mediante endocitosis mediada por receptor. Los receptores de cobalamina factor intrínseco están constituidos por un complejo de dos proteínas, cubilina y exenta de amnios, que se denominan en conjunto CUBAM. Tras la internalización en los enterocitos, el factor intrínseco se degrada en el lisosoma y se libera la cobalamina. El transportador APC1, llamado también MRP1, extrae la cobalamina de la célula ligada a una proteína de transporte, la transcobalamina 2. En la circulación, la cobalamina se puede asociar a transcobalamina, aproximadamente un 20%, o a aptocorrina. La transcobalamina media el transporte de B12 a través de las células, tras formar un complejo con el receptor de transcobalamina, que se internaliza en el lisosoma. La degradación por los lisosomas de transcobalamina libera la cobalamina que se queda en la célula, donde se procesa más. Dos proteínas de membrana distintas transportan la cobalamina a través de la membrana lisosómica hacia el citoplasma. Allí las cobalaminas son procesadas a un producto intermedio común, que puede incorporarse a las vías de síntesis de metilcobalamina y adenosylcobalamina para satisfacer las necesidades celulares. Se plantea que la proteína MACHC, un producto del locus C de la cobalamina, acepta las cobalaminas que salen del lisosoma. No se ha establecido todavía un papel concreto para la aptocorrina, pero se ha sugerido su implicación en el almacenamiento de B12. Etiología. La deficiencia de vitamina B12 puede deberse a un aporte dietético inadecuado de cobalamina, a falta de factor intrínseco, a una alteración de la absorción intestinal de factor intrínseco cobalamina o a la falta de proteína de transporte de la vitamina B12. Aporte insuficiente de vitamina B12. La deficiencia de B12 en los lactantes suele tener un origen nutricional y se debe a las concentraciones bajas de cobalamina en la leche materna de las madres con una deficiencia de esta vitamina. La anemia megaloblástica asociada suele ponerse de manifiesto durante el primer año de vida. La deficiencia materna puede deberse a una anemia perniciosa o a trastornos digestivos, como la infección por Helicobacter pylori, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn o insuficiencia pancreática. La cirugía de derivación gástrica previa, el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones o una ingesta inadecuada en vegetarianos estrictos son otras posibles causas. Por suerte, como consecuencia del transporte activo de cobalamina en la placenta dentro del útero, la mayor parte de los niños de madres con deficiencia consiguen mantener unas concentraciones de cobalamina suficientes para mantener un desarrollo prenatal adecuado. Estos lactantes nacen con depósitos escasos y su agotamiento se asocia a una aparición gradual de las manifestaciones clínicas. El aporte de B12 suele conseguir una mejoría rápida, pero cuanto más dure el periodo de deficiencia, mayor será el riesgo de discapacidad permanente.
Los programas de cribado neonatal pueden detectar la deficiencia nutricional de B12 materna neonatal como consecuencia del incremento de propionilcarnitina, pero la sensibilidad aumenta usando la determinación de ácido metilmalónico. En los países ricos, la deficiencia dietética es infrecuente durante la infancia o la adolescencia, pero en los adultos puede ser consecuencia de una dieta vegetariana estricta o vegana. Las necesidades diarias varían de 0,4 a 2,4 microgramos. Trastornos de la absorción. La cirugía gástrica o los fármacos que alteran la secreción ácida gástrica pueden producir una deficiencia de factor intrínseco, con la consiguiente reducción de la absorción de factor intrínseco. La insuficiencia pancreática también puede producir una deficiencia de cobalamina como consecuencia de una alteración en la rotura y formación del complejo con el factor intrínseco. Los pacientes con enterocolitis necrosante neonatal, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o resección quirúrgica del íleon terminal pueden sufrir una alteración de la absorción de vitamina B12. El crecimiento excesivo de bacterias intestinales en divertículos o duplicaciones del intestino delgado también puede provocar déficit de vitamina B12 por consumo de la vitamina, o por competencia por ella, o por separación del complejo que forma con el factor intrínseco. En estos casos, un tratamiento antibiótico adecuado logrará una buena respuesta hematológica. En las áreas endémicas en las que la tenia de los peces Dipylobotrium latum infesta la parte superior del intestino delgado podrían intervenir mecanismos similares. Cuando la anemia megaloblástica se debe a estas situaciones, las concentraciones séricas de vitamina B12 son bajas y el jugo gástrico contiene factor intrínseco. La deficiencia hereditaria de factor intrínseco, DFI, es un proceso autosómico recesivo poco frecuente causado por diversas mutaciones del gen del factor intrínseco, que producen una falta de factor intrínseco gástrico o un factor intrínseco con alteraciones funcionales. Se diferencia de la anemia perniciosa típica de un adulto en que la secreción de ácido gástrico es normal y el estómago tiene una histología normal. No se asocia a anticuerpos ni alteraciones endocrinas. A diferencia de lo que sucede en el síndrome de Imerslund-Grasbeck, que se describe a continuación, la deficiencia hereditaria de factor intrínseco solo se asocia en ocasiones a proteinuria. Los síntomas son prominentes en edades tempranas, 6 a 24 meses, en relación con el agotamiento de las reservas de vitamina B12 adquiridas intrauterinamente. Cuando la anemia se agrava, aparece debilidad, irritabilidad, anorexia y falta de atención. La lengua está lisa, rojiza y dolorosa. Las manifestaciones neurológicas son ataxia, parestesias, hiporreflexia, respuesta de Babinski y Clonius. La vitamina B12 oral es ineficaz en general y se debería administrar cobalamina parenteral, intramuscular, durante toda la vida para evitar el defecto de absorción. La forma natural, la hidroxicobalamina se considera más eficaz que la forma sintética, la cianocobalamina. En un estudio retrospectivo sobre pacientes con deficiencia hereditaria de factor intrínseco y síndrome de Imerslund-Grasbeck, se trató inicialmente a los pacientes con una anemia aguda grave con 1 mg de hidroxicobalamina intramuscular diario hasta que se recuperaron los reticulocitos y luego se redujo la dosis hasta una semanal. Los pacientes con una anemia grave se trataron con hidroxicobalamina o cianocobalamina intramuscular semanal. Con una monitorización cuidadosa, se consiguió mantener con seguridad a todos los pacientes con un esquema de 1 mg de hidroxicobalamina o cianocobalamina intramuscular cada 6 meses. El síndrome de Imerslund-Grasbeck es un trastorno poco frecuente de herencia recesiva, que afecta a niños y que se caracteriza por una mala absorción selectiva de vitamina B12 en el íleon con la consiguiente deficiencia de dicha vitamina. Suele hacerse aparente a nivel clínico durante los primeros 6 años de vida. Además de la anemia megaloblástica, los pacientes pueden sufrir defectos neurológicos, como hipotonía, retraso del desarrollo, atrofia cerebral, trastornos del movimiento y demencia, y o proteinuria. Los pacientes son portadores de mutaciones de cubilina o amnios, proteínas que forman el receptor CUBAM del complejo factor intrínseco cobalamina ileal. Dado que cubilina es un receptor clave para la reabsorción de proteínas a nivel renal, un trastorno de la expresión a este nivel produce una proteinuria. La enfermedad puede ser mortal sin tratamiento.
El diagnóstico y tratamiento precoz con cobalamina intramuscular, v. Tratamiento de la deficiencia hereditaria de factor intrínseco antes, conseguirá revertir los trastornos hematológicos y neurológicos. La proteinuria no responde al tratamiento. La anemia perniciosa clásica, gastritis autoinmunitaria, suele afectar a adultos ancianos, pero en raras ocasiones afecta a los niños. Este trastorno, anemia perniciosa juvenil, suele debutar durante la adolescencia. En estos casos la enfermedad se asocia a diversos anticuerpos detectables, como los anticuerpos contra el factor intrínseco y la bomba de protones hidrógeno de potasio adenosina trifosfatasa en las células parietales gástricas. Estos niños pueden sufrir alteraciones inmunológicas adicionales, candidiasis cutánea, hipoparatiroidismo y otras deficiencias endocrinas. Puede encontrarse una atrofia de la mucosa gástrica con acloridría. Se debería administrar vitamina B12 parenteral de forma regular. Ausencia de proteína transportadora de la vitamina B12. La deficiencia de transcobalamina 2 es una causa rara de anemia megaloblástica. La deficiencia congénita se hereda de forma autosómica recesiva y se caracteriza por una falta de absorción y transporte de vitamina B12. La mayoría de los pacientes no tiene transcobalamina 2, pero algunos poseen formas funcionalmente defectuosas. Esta enfermedad suele manifestarse en las primeras semanas de vida y se caracteriza por retraso del crecimiento, diarrea, vómitos, glositis, alteraciones neurológicas y anemia megaloblástica. El diagnóstico puede ser difícil dado que las concentraciones totales de vitamina B12 sérica suelen ser normales, porque aproximadamente un 80% de la cobalamina sérica está ligada a aptocorrina. El diagnóstico viene sugerido por la presencia de una anemia megaloblástica grave con concentraciones séricas normales de folato y sin signos de ningún otro error innato del metabolismo. Las concentraciones de homocisteína y o ácido metilmalónico están elevadas. El diagnóstico definitivo se establece midiendo la transcobalamina plasmática. Las concentraciones séricas de vitamina B12 deben mantenerse altas para conseguir que entre suficiente cobalamina en las células para garantizar su función normal. La administración de cobalamina oral, cianocobalamina o hidroxicobalamina, 500 a 1000 microgramos 2 veces a la semana o hidroxicobalamina intramuscular 1000 microgramos a la semana puede ser el tratamiento inicial. Se deberían monitorizar los síntomas y la analítica y ajustar las dosis según necesidad. Errores congénitos del metabolismo de la cobalamina. La conversión de la cobalamina en metilcobalamina y adenosilcobalamina implica una serie de pasos, cuyas alteraciones se han vinculado a diversos trastornos que se denominan por orden alfabético. En la cobalamina y cobalamina G un defecto de N5, metiltetrahidrofolato homocisteína metiltransferasa impide producir metilcobalamina. Los pacientes debutan durante la lactancia con una anemia megaloblástica, vómitos y retraso mental, y tienen homocistinuria e hiperhomocisteinemia. No desarrollan aciduría ni acidemia metilmalónica. Muestran una buena respuesta a cianocobalamina. En la cobalamina C, el error congénito más frecuente de la cobalamina D y cobalamina F, se ven afectados tanto adenosilcobalamina como metilcobalamina. Los pacientes pueden debutar en la primera etapa de la lactancia y hasta la adolescencia. Los recién nacidos sufren obnubilación, retraso del crecimiento y problemas neurológicos. Los pacientes más mayores cursan con dificultades neurológicas, demencia y problemas psicológicos. Aproximadamente la mitad de los casos sufre una anemia megaloblástica. Los pacientes tienen aumentada la homocisteína y el ácido metilmalónico en la orina y la sangre. Los afectados responden parcialmente a hidroxicobalamina o cianocobalamina. La cobalamina A, cobalamina B y cobalamina H se asocian a una aciduría metilmalónica y otros síntomas graves, pero no desarrollan anemia megaloblástica. Manifestaciones clínicas. Los niños con una deficiencia de cobalamina suelen desarrollar manifestaciones inespecíficas, como debilidad, obnubilación, dificultad para comer, retraso del crecimiento e irritabilidad. Otros hallazgos frecuentes son palidez, glositis, vómitos, diarrea e ictericia. Los síntomas neurológicos pueden incluir parestesias, deficiencias sensitivas, hipotonía, convulsiones, retraso del desarrollo, regresión del desarrollo y cambios neuropsiquiátricos.
Los problemas neurológicos asociados a la deficiencia de vitamina B12 pueden aparecer en pacientes que no tienen alteraciones hematológicas de ningún tipo. Hallazgos de laboratorio. Las manifestaciones hematológicas de la deficiencia de folato y cobalamina son idénticas. La anemia secundaria a una deficiencia de cobalamina es macrocítica, con llamativa macrobalocitosis de los eritrocitos, ver figura 447, 2, en capítulo 447. Los neutrófilos pueden ser grandes e hipersegmentados. En los casos evolucionados puede desarrollarse una neutropenia y trombocitopenia, que recuerdan a una anemia aplásica o una leucemia. Las concentraciones de vitamina sérica son bajas y las de ácido metilmalónico y homocisteína suelen estar elevadas. Las concentraciones de hierro y ácido fólico sérico son normales o altas. La actividad de lactato deshidrogenasa sérica está muy elevada, lo que refleja una eritropoiesis ineficaz. Pueden encontrarse elevaciones moderadas de las concentraciones de bilirrubina sérica, 2 a 3 mg por decilitro. Un índice fiable y sensible de la deficiencia de vitamina es una excreción excesiva de ácido metilmalónico en la orina, normal 0 a 3,5 mg por día. Diagnóstico. La anamnesis exhaustiva es clave para reconocer clínicamente una posible deficiencia de cobalamina. La información sobre los síntomas, la historia dietética, las enfermedades, la cirugía o los fármacos pueden aportar pistas importantes. La exploración física puede revelar hallazgos importantes, como irritabilidad, palidez o síntomas neurológicos específicos. Los hallazgos del cribado de laboratorio, descritos antes, aportan información importante, aunque para confirmar el diagnóstico de deficiencia de vitamina B12 y establecer su causa serán precisas pruebas más orientadas. La deficiencia de cobalamina se suele identificar midiendo la concentración de vitamina B12 total y ligada a transcobalamina en la sangre. Aunque una concentración extremadamente baja suele ser diagnóstica, puede no encontrarse esta situación, y con las técnicas de medición actuales son frecuentes los falsos negativos y positivos. En consecuencia, no resulta prudente descartar la deficiencia de vitamina B12, sobre todo en pacientes con síntomas clínicos, anemia macrocítica, frotis de sangre periférica normal, y nivel de folato normal. En los pacientes no tratados las concentraciones de ácido metilmalónico y homocisteína total suelen ser útiles porque están muy aumentadas en la mayor parte de los casos con signos clínicos de deficiencia de B12. Una excreción excesiva de ácido metilmalónico en orina, normal 0 a 3,5 mg por día, es otro índice sensible de esta deficiencia. Aunque se produce un incremento modesto en la insuficiencia renal, el aumento del ácido metilmalónico es bastante específico de la deficiencia de B12. Sin embargo, es importante recordar que la homocisteína sérica también está aumentada en la deficiencia de folato, la homocistinuria y la insuficiencia renal. Si la deficiencia de vitamina B12 se ha confirmado y no existen evidencias de una ingesta inadecuada en la dieta o se trata de un lactante, se debería investigar una posible malabsorción materna de esta vitamina. Antes se empleaba la prueba de Schilling, una medida de la absorción de cobalamina, como prueba de referencia. Sin embargo, ya no está disponible y no existe un sustituto equivalente para ella. Los anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco son útiles para diagnosticar una anemia perniciosa. En los procesos menos frecuentes puede ser necesario medir el factor intrínseco y solicitar ayuda a laboratorios más especializados. Tratamiento. Las pautas terapéuticas no han sido bien estudiadas en los niños. La causa del déficit de vitamina B12 dicta en última instancia el plan terapéutico, así como la duración del tratamiento. El ajuste de la dosis debe hacerse en función del estado clínico y de los resultados de las pruebas de laboratorio. Las necesidades fisiológicas de vitamina B12 son de 1 a 3 microgramos por día y se han observado respuestas hematológicas con pequeñas dosis, lo que indica que puede usarse la administración de una minidosis como prueba diagnóstica cuando existen dudas sobre la existencia o no de una deficiencia de vitamina o en circunstancias en las que la anemia sea grave y las dosis iniciales más elevadas puedan ocasionar alteraciones metabólicas graves. 454, 3. Otras anemias megaloblásticas raras.
La aciduria orótica es una rara enfermedad autosómica recesiva, que suele manifestarse en el primer año de vida y que se caracteriza por retraso del crecimiento, retraso mental, anemia megaloblástica y aumento de la excreción urinaria de ácido orótico, ver capítulo 89. Este defecto es el error metabólico más frecuente de la síntesis de novo de las pirimidinas y afecta por tanto a la síntesis de ácidos nucleicos. La forma habitual de aciduria orótica hereditaria se debe a la deficiencia, en todos los tejidos, tanto de la orótico fosforribosiltransferasa como de la orotidina, 5-fosfato descarboxilasa, dos pasos enzimáticos sucesivos de la síntesis del nucleótido pirimidina. El diagnóstico viene sugerido por la presencia de una anemia megaloblástica grave con concentraciones séricas normales de vitamina B12 y de ácido fólico y sin signos de deficiencia de transcobalamina. El diagnóstico de presunción se hace cuando se encuentran cifras altas de ácido orótico en la orina, pero la confirmación requiere un análisis de las enzimas transferasa y descarboxilasa en los eritrocitos del paciente. Con frecuencia se acompaña de retraso físico y mental. La anemia es refractaria a la administración de vitamina B12 o ácido fólico, pero responde rápidamente a la administración de uridina. La anemia megaloblástica sensible a la tiamina, síndrome de Rogers, es un trastorno autosómico recesivo muy infrecuente, que se caracteriza por anemia megaloblástica, sordera neurosensitiva y diabetes mellitus. También se han descrito malformaciones cardíacas congénitas, arritmias, trastornos visuales, talla baja, mielodisplasia de 3 líneas y accidentes cerebrovasculares. La anemia megaloblástica sensible a la tiamina suele debutar durante la lactancia, aunque en ocasiones se desarrolla durante la infancia o la adolescencia y afecta a varias poblaciones de orígenes étnicos bien definidos. La médula ósea se caracteriza no solo por los cambios megaloblásticos, sino también por los sideroblastos en anillo. El defecto se debe a mutaciones del gen SCL192A, localizado en el cromosoma 1, que codifica un transportador de membrana de alta afinidad por la tiamina. Los suplementos continuos de tiamina suelen revertir la anemia y la diabetes, pero no los defectos auditivos.